En FanFest, el nuevo proyecto de primaria de Del Vives, queremos abordar, como no podía ser de otra manera, la motivación y los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Por un lado, a la hora de hablar de motivación, buscamos sobre todo captar la atención de nuestros alumnos, ¿no?, que quieran vincularse emocionalmente con el aprendizaje, y para ello hemos utilizado el juego como un vehículo que nos acerca al aprendizaje. Así, en la situación de aprendizaje podrás ver en las dos primeras páginas que vamos a utilizar diferentes juegos, ¿vale? Juegos que tienen además en sus ilustraciones un contexto narrativo vinculado a la temática de la unidad, ¿no? Más o menos con una estética similar que nos introduzca al juego. ¿Qué queremos? Pues que los estudiantes hagan este efecto de wow, ¿no? Qué ilusión, qué trepidante, ¿no? Oye, esta unidad puede molar lo que me va a plantear. Además sabemos que cuando conseguimos jugar con esta motivación inicial en nuestros estudiantes, no solo jugamos con tener su atención, sino que a posterior vamos a conseguir integrar pues esas memorias, ¿no?, para que perduren más a largo plazo. Y con esta activación de conocimientos previos, que vamos a guiar todo el proceso con preguntas abiertas, ¿no?, para acompañarles sobre lo que saben, lo que les gustaría aprender, los diferentes aspectos que vamos a trabajar, pues vamos a conseguir vincular la información antigua que nuestros alumnos tienen con la información novedosa que les estamos presentando dentro de la unidad. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues sin duda, como nos indica la LOMLOE, estos aprendizajes muchísimo más significativos, porque van a poder integrar los aprendizajes pues, de una manera más natural, más ecológica. Así que el principio fundamental de esta fase inicial de nuestra situación de aprendizaje es que los alumnos quieran aprender, motivarles. ¿Cómo lo hacemos? Juegos. Y además activamos los conocimientos previos para que vinculen una información con otras. Como veis, desde FanFest no queremos dejar ninguna puntada sin hilo, así que bienvenidos.